Buenas tardes o buenas noches, según de qué lado se encuentren del océano. Siguiendo con la tercera actividad de educación médica continua de la ANP, con el comité científico, uno de los temas que más había generado interés por los socios, ese había sido el tema de enfermedades desmielinizantes. Por lo cual, bueno, vamos a contar con la presentación de 3 casos clínicos de la doctora Andrea Sabranqui del Hospital Garrahan de Buenos Aires y la doctora Virginia Pedemonte del Hospital Pereira Rosell. Tenemos el agrado a su vez de tener una personalidad en el tema de neuroinmunología, como es la doctora Silvia Teneman, conocida por todos, que va a hacer los comentarios de cada uno de los casos. Como decíamos ahora, vamos a intentar tratar de no extendernos mucho más allá de la hora y 10 minutos, por lo cual a los que tengan luego de los casos alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o en algún caso pedir la palabra alzando la mano y permitiendo hacer una o dos preguntas por cada uno de los casos. También nos va a interesar ver un poco la realidad de cada uno de los países, ya que, bueno, ver las opciones que podemos tener desde el punto de vista terapéutico. Así que, bueno, muchas gracias, Silvia, por la disposición. Así que, bueno, empezamos con Virginia con el primer caso. No sé si ya se ve la presentación ahora compartida. ¿Se Sí, ve se ve bárbaro. Ah, perfecto. Bueno, arranca. Soy profesora de la Unidad Académica de Neuropediatría en el Hospital Pereira Rosell, que es el hospital público de referencia nacional, que está situado en Montevideo, que es la capital, donde estamos la gran mayoría de los neuropediatras. Bueno, empezando un poco, como dijimos, somos un hospital de referencia, por lo tanto, este paciente preescolar de 4 años, masculino, venía del norte del país, de Salto, de Uruguay. Nosotros estamos ubicados en este departamento pequeño que está acá, al nivel del sur. Era un niño con un buen crecimiento y desarrollo, sin antecedentes personales ni familiares a destacar, ni inmunizaciones, ni cuadros infecciosos previos, que cursando un cuadro de 48 horas de evolución, de cefaleas, dolor abdominal y fiebre, presenta una crisis epiléptica generalizada en el contexto febril, motora, breve, que en su momento en emergencia se interpreta como una convulsión febril simple, lo cual activa el protocolo de dejar 12 horas en observación y darse de alta a domicilio. Reingresa ese mismo día a las horas por una nueva crisis de similares características, pero esta vez más prolongada, que requiere para yugular diazepam intravenoso y carga de levetiracetam. Durante la internación persiste con esas crisis reiteradas, agrega alteración de conciencia y a las 24 horas hace un estado de mal convulsivo, refractario al tratamiento, requirió de carga de fenobarbital, ácido valproico, midazolam y propofol para yugularlo, y esto determinó su intubación endotraqueal, asistencia ventilatoria mecánica y por lo tanto su ingreso a CTI y su traslado a nuestro hospital. En ese momento, bueno, se realiza una punción lumbar que mostraba un líquido claro, normotenso, con una glucosa de 0,83, 0,13 de proteínas, sin celularidad. Se hizo un múltiple que fue negativo y los cultivos que fueron sin desarrollo. En el hemograma tenía elementos de infección, infecciosos como 31.800 blancos a predominio de neutrófilos, una PCR de 114, un electro que mostró una actividad epileptógena focal, predominantemente a nivel frontocentral, y una resonancia en principio que fue hecha en estas primeras 48 horas del cuadro de la internación, que fue normal. Bueno, esta es la resonancia, no voy a mostrar más, pero era normal, créannos. Bien, este era el paciente, recordar que era un paciente totalmente sano, con un buen desarrollo, que nos encontrábamos en una unidad de cuidados intensivos, con un niño que no lograba salir de ese estado de conciencia, y de esas crisis, como ven que se ve en la mano derecha, unos movimientos clónicos que tenía en forma continua, de 4 miembros, eran como más multifocales, pero bueno, en un niño que estaba grave y que no sabíamos qué estaba pasando. En principio, en contexto, este cuadro que fue todo en contexto febril, el planteo fue que estábamos frente a una encefalitis aguda infecciosa, por lo cual se inició tratamiento con aciclovir y ceftriaxona, pero persistía la alteración de conciencia y esas crisis refractarias a pesar de esto y pasaban los días. Se decidió hacer una nueva punción lumbar, un poco en busca de otras etiologías más específicas,
pero bueno, nuevamente se obtuvo un líquido limpio, cristal de roca, con una glucosa de 0,64, proteínas de 0,32, habían aparecido 40 leucocitos mononucleares, pero persistía el múltiplex negativo. También un poco se repitió pensando en si el primero había sido muy precoz, que a veces puede pasar en algunas infecciones virales que dan negativo y después positivizan. Los cultivos nuevamente sin desarrollo, y en este caso se amplió la búsqueda para virus más específicos como el arbovirus, que también fue negativo. Se repite el electro, que los que ya mostraron una disfunción cerebral difusa moderada, sin actividad epileptógena, y lo que se veían en los ritmos de sedación. Bueno, con el planteo de que esto, bueno, fuera otra cosa, ya lo infeccioso se alejaba, ya iba varios días de tratamiento y no había una respuesta, solicitamos una nueva resonancia con el planteo de si esto podría corresponderse a una encefalitis inmunomediada. Y bueno, en esta nueva resonancia, sí, acá lo que ven son dos cortes axiales, FLAIR, donde sí se ven las alteraciones inflamatorias con una hiperintensidad, sobre todo a nivel córtico-subcortical, bilaterales, bastante extensas. Acá otros cortes FLAIR también con lo mismo, que vemos que están a nivel frontal, temporal, occipital, bilaterales, no había compromiso de fosa posterior, pero sí estas lesiones. Bien, ahora sí, con este cuadro que no venía mejorando, se nos alejaba un poco del planteo de lo infeccioso, planteamos si esto podría corresponderse con una encefalitis autoinmune, se decidió iniciar con el tratamiento con metilprednisolona, con lo cual mejora parcialmente el niño, pero no completamente, por lo tanto se agregó inmunoglobulinas intravenosas. Acá, bueno, solicitamos, buscando justamente la etiología, acá tenemos un detalle, ¿no? Que, bueno, en nuestro hospital, como en muchos de los hospitales públicos, a veces es difícil acceder a estos estudios. El anticuerpo antimox sí se nos autorizó, porque es un poco más barato que el panel de anticuerpos para encefalitis en líquido, y lo pudimos hacer un poco más rápido. Y bueno, nos vinieron negativos, se hacen a través de un laboratorio externo y van a la Clínica Mayo, donde se hacen y bueno, nos vinieron negativos, y el panel de anticuerpos, que también se envió a través del mismo laboratorio de la Clínica Mayo, lo tuvo que costear la familia porque no podíamos acceder a él, sino. Pero bueno, hasta acá lo único que teníamos es que por lo menos un MOG no tenía. El niño tiene una clara mejoría, se mantiene con prednisolona bioral, luego del suspendido los 5 días de bolos de metilprednisolona, y logramos de a poco ir descendiendo los fármacos antiepilépticos y la sedación, y se logró el destete del niño del ventilador a los 15 días del inicio de los síntomas. Bueno, y a los 20 días aproximadamente que logramos que salieran este panel, el líquido, nos vino positivo para anticuerpos contra la proteína acídico-fibrilar glial, y bueno, y pudimos cerrar el diagnóstico. Bueno, se mantuvo la prednisolona después por 3 meses aproximadamente en dosis decrecientes. El niño quedó totalmente asintomático, pudo irse a su casa y a su departamento nuevamente, no reiterando más crisis epilépticas. Tuvimos electros de control que fueron normales, por lo cual nos permitió suspender los fármacos antiepilépticos, y pedimos la resonancia de control a los 3 meses, la cual fue normal. Y hoy lleva 1 año y un poquito más, y el examen y el niño y el desarrollo del niño es normal. Bueno, este es un poco Benjamín. Bien, antes de pasar a los comentarios, y solo quiero mostrar, son 3 diapositivas ay, no sé qué toqué. Venía bien, pero ahí va. Dos trabajos de revisión que se hicieron. Este es un trabajo que se hizo en la Clínica Mayo, que está publicado en el año 2022, en el cual tomaron todas las muestras que llegaban al laboratorio de inmunología con el diagnóstico de encefalitis autoinmune o paraneoplásica. Es un trabajo que está hecho en niños y en adultos, en los cuales se vio que las tortas que tenemos a izquierda, que son las de adultos, arriba suero y abajo líquido cefalorraquídeo, se encontraron vamos a hablar de la población pediátrica en este caso, la glicoproteína se encontró en 1,8% de las muestras enviadas para estudio de panel en líquido cefalorraquídeo. Si ven, en plasma no se encontraron, pero en realidad tampoco se testeó, porque como vamos a ver, este estudio se hace, la sensibilidad para este anticuerpo es sobre todo en líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto se hace en líquido cefalorraquídeo, y bueno, constituye solo 1,8% de todas las encefalitis. Había un total de 42.000 muestras, es una muestra bastante grande. Lo que vemos sí claramente es la prevalencia de las anti-NMDA, que son las que están acá en violeta,
en todos los grupos etarios. Y el MOG también, como causa de encefalitis en niños, es bastante alta el número. También para los MOG se hizo solo en suero, no se hizo la búsqueda en líquido, por eso la diferencia entre los positivos que están para suero y no en líquido cefalorraquídeo. Que también es prevalente, ven que en adultos es prácticamente 7%, siendo 32% de las causas MOG de niños de encefalitis. Y lo otro cortito también es este otro metaanálisis y revisión de los casos que se hizo desde 2018 a 2023, esto se publicó ahora en marzo de 2024, donde un poco para buscar las características clínicas y neuroimagenológicas que nos pueden orientar a esta encefalitis. Bueno, la proteína sinfibrilar glial es una proteína del filamento de los astrocitos. Generalmente esta encefalitis es precedida de un cuadro de infección viral en más del 45% de los casos. Estas series son tanto pediátricas como de adultos. Había un total de 683 casos, de los cuales solo 88 eran casos pediátricos. Lo que se vio en los casos pediátricos era que era un poco más alta estos prodromos virales que se veían incluso en algunas series hasta en 80% de los casos. Los cuadros se manifiestan básicamente como meningitis, encefalitis o mielitis y sus diferentes formas de presentación. La meningoencefalomielitis fue la más frecuente en el total de los pacientes, seguida de la meningoencefalitis, que es más frecuente en niños. Está la encefalitis, la encefalomielitis, la mielitis y la meningitis. Los síntomas más frecuentes que presentaban estos pacientes eran cefaleas, fiebres y alteraciones del movimiento. Están descritos casos con ataxia, con mioclonias, con temblor, con pérdida de fuerzas, con paraparesias, y bueno, y la alteración de conciencia se vio en un 38% de los pacientes. Como dije, el biomarcador más sensible y específico para el diagnóstico es la detección de estos anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo por técnicas de CBA. La coexistencia con otros anticuerpos se vio en el 45% de los pacientes, sobre todo lo más frecuente es la coexistencia con anti-NMDA, pero también se vieron casos de coexistencia con MOG y aquaguarina 4, y es un anticuerpo que se vio también que en un 18% está relacionado con neoplasias. Los casos pediátricos asociados a neoplasias son muy pocos, hay solo 2 descritos. Igual en este niño nosotros, que no lo puse, me olvidé, perdón, pero se le hizo igual búsqueda, se le hicieron ecografías para descartar que no hubiera un tumor. La respuesta a corticoides generalmente es muy buena. En las series en general hay un 85% de respuesta favorable. En los niños este porcentaje asciende a casi 90% de respuesta únicamente con los corticoides. Y con respecto a la imagen, que bueno, lo que se ve básicamente es en más del 74% de los casos es la hiperintensidad a nivel de las secuencias T2 y FLAIR. El realce perivascular con el contraste, que a muchos lo hablan como el fármaco, como algo muy característico de esta enfermedad, que se ve en el 45% de los casos, y también el realce leptomeningio. La afectación medular es bastante frecuente, se ve casi en la mitad de los pacientes, y generalmente como una mielitis longitudinal extensa. Y bueno, y me llamó la atención ver este esquema, porque uno está acostumbrado siempre para verlo, ¿no? Para los MOG, para el NMO, para la esclerosis múltiple, donde ya se suma este anticuerpo también como causa, sobre todo para el diagnóstico diferencial en las mielitis, que si bien puede tener un compromiso no tan central como vemos en los MOG o en los aquaporina, es característico, lo que se refiere es que también a nivel medular podamos encontrar este realce leptomeningio o incluso periependimario. Bueno, por acá me quedé, no sé si alcancé los 10 minutos. Muchas gracias, Virginia. Y bueno, mientras escuchamos los comentarios de la doctora Tenenbaum, si hay alguna pregunta pueden alzar la mano o mandarla por el chat. Si querés contestar preguntas primero o hago los comentarios, no sé cómo quieren hacer. De repente hacer los comentarios y después vemos las preguntas que surjan. Primero sobre la presentación, el caso es interesantísimo. La primera resonancia no era normal, tenía un aumento de señal en los núcleos grises profundos, así que no está bien informada, no era una neuroimagen normal. La segunda es dramática porque muestra todo el compromiso. Esta es la segunda. Sí, estoy poniendo la primera. Tiene un cambio de señal en las 2 cabezas de caudado y en los 2 lenticulares. En un FLAIR se vería mucho más y probablemente en difusión también. En la segunda ya, digamos, domina la radiología el compromiso de la sustancia gris cortical.
Lo que no mostraron es si tenía secuencias con gadolinio, para ver si tenía No, a este alguna. niño no se le hizo contraste, fue una lástima porque justamente el realce, que es lo que se ve y es característico del cefalitis, no tenemos no se hizo. Ok, es interesante porque probablemente no lo hubiese tenido. Digamos, ya revisé este mes 2 trabajos que van a ir a Neurology de GFAP en pediatría con fenotipo de cefalitis autoinmune y los chicos no hacen el refuerzo lineal. Ujú. Entonces, digamos, el rasgo radiológico descrito para adultos como característico, que son estas líneas de captación de gadolinio perivasculares, los chicos no las hacen. La resonancia que mostraste en pleno situación, digamos, más dramática del cuadro clínico, es casi la que vemos en MOG, la encefalitis autoinmune por anticuerpos anti-MOG. Yo también hubiese pensado en ese marcador. Bueno, actualmente entonces es indistinguible del GFAP. Habría que pedirlo también, aunque numéricamente es mucho menos frecuente. La ventaja que tiene es que responde mucho mejor a la terapia corticosteroidea. Infrecuentemente hay que avanzar con otros mecanismos de rescate, mejoran bien con corticoide. Lo que sí me detendría, digamos, en pedirle al año probablemente de evolución una nueva neuroimagen, esta sí con gadolinio, para ver que no haya quedado ninguna reactividad, sobre todo en corteza, porque el chiquito quedó sin medicación antiepiléptica y sin sostenimiento, digamos, de tratamiento corticoide. Eh, Tampoco son paraneoplásicos en los chicos. Es excepcional de que tengan coexistencia con un tumor oculto. La contrapartida es el adulto y sobre todo los adultos mayores, donde va creciendo la incidencia de tumores ocultos que expresan esta encefalopatía como paraneoplásico. Así que es un nuevo marcador, es muy interesante. Eh, lo llamativo es que, bueno, esta es la Mayo Clinic, que solo hace el cell base. En Europa, digamos que para las publicaciones que revisé, exigen la doble certificación, que además de tener el cell base, tenga el segundo paso que es el tissue based assay. O sea que hay que hacer la fijación en cortes de cerebro de rata o en cerebelo de primate para confirmar de que el anticuerpo es real, de que no se trata de un falso positivo. Pero tengo entendido que Mayo Clinic solo hace el based. Acá pusieron como que hicieron, pero no, pero después, una prueba No, confirmatoria, pero no es, no, estaba mirando no, cuál no, era. aclaran el resultado. Sí, Ellos ahí hacen va. cell-based solo, sí, sí. Sí, las pruebas En reflejan. Europa, digamos, no lo admitirían ese resultado. Es interesante. En Europa exigen que tenga la segunda inmunomarcación en tejido, digamos, en Muy tissue-based bien. assay. Pero Celeste, realmente es muy interesante el ejemplo. Celeste Bonpadre tenía una pregunta para hacer y Rubén Caparo de Perú pregunta, ¿hay compromiso de tronco, área postrema? No, eran solo supratentoriales todas las imágenes, ¿no? En fosa posterior no había nada, Ujú. por eso no las pusimos. ¿Puedo? Y Celeste, no puso adelante. médula, ¿no? Sí. Obviamente no. Sí. Bueno, felicitarlos, excelente, muy interesante. Yo le quería preguntar ahí que estaba aprovechando esta Silvia, porque siempre eso lo hablamos. Ahí leí que en la Mayo le hicieron los anticuerpos anti-aquaporina en líquido cefalorraquídeo. ¿Eso se está Está haciendo dentro. aún? Perdón. Es extrañísimo, yo también lo vi. Se hace en Sí, sangre, no se hace en líquido. sí, Hubiese sido más, digamos, lógico de que además lo repitan el MOG en el líquido cefalorraquídeo, por la experiencia claro. japonesa de que algunas encefalitis autoinmunes por anticuerpos anti-MOG a veces se expresan más en líquido que en suero. Pero me llamó la atención a mí también, sí, que le hicieron Sí, acuaporina. sí, yo pensé cuando mostró las imágenes que era una encefalitis por MOG. Es igual a cualquier Sí, encefalitis por sí, anticuerpo anti-MOG. sí, sí, Entonces sí, es de hecho evidente a que Andrea le dije eso, por eso sí. por WhatsApp. Sí. Es que interesante, fue la de la NMDA receptor encefalitis. Creo que cualquier otro marcador en los chicos, sobre todo en los más pequeños, va a tener un patrón similar al que acaban de mostrar ellos en este. Es un chico de 4 Sí, años. sí. Evidente, intensamente inflamatorio, es muy interesante. Y yo Doctora les decía de Sabranti. repetir la resonancia al año porque vieron que en ADC tenía algo de restricción Sí. vascular. Unos bordes de la lesión eran negros y contrastaban con lo intenso y blanco y de alta señal que tenían difusión. Ves que hay algunos bordecitos Sí.
pero en general chicos de 4 años a veces reparan todo, y es verdad que puede Ah. no quedarle ninguna secuela. Es muy interesante. Andrea, No, bueno, una cosa interesante que un poco creo que Silvia lo dijo era saber su opinión acerca de si le hubiese hecho MOG en líquido a este paciente, porque lo que se ve es que algunos fenotipos con encefalitis por MOG pueden dar positivo en el líquido con suero normal. Entonces, si hubiese valido la pena pedirle a este paciente en líquido que le hagan MOG también a pesar de tener el suero negativo. Pero que un poco, digamos, lo contestaron, pero... Claro, Y si lo hubiese otro, dado todo este panel negativo, siempre hay que guardarse, no un poquito, guardarse otro claro. frasco. Lo hubiese enviado para completar un Mogel líquido. Nunca una Y lo otro, aquaporina como hizo la Mayo, pero claro. No, y lo otro interesante también es si me parece que sería interesante en algún momento hacerle a este chico una evaluación cognitiva, porque lo que sí vemos también es que estos pacientes que tienen eventos tan agresivos, tipo, uno les diría dem-like o digamos, con mucho compromiso, después tal vez reparan bien, pero queda algún deterioro cognitivo. Entonces me parece que va a ser interesante la evaluación cognitiva del paciente para detectar si queda alguna cosa sutil ahí. está muy perfecto, sobre bien. todo ahora que ya debe haber cumplido recién 5 años, así que en Ujú. el año que sigue en curso es justo apto para hacer una evaluación de perfil Bien. neurocognitivo, está perfecta, ¿no? Bueno, Virginia, deja de compartir. Vamos al segundo caso de la doctora Sabransky. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, gracias ante todo al Comité de Educación por la invitación. Yo soy Andrea Sabransky, trabajo como médica de planta en el Hospital Garrahan en Buenos Aires, Argentina, en el área de neuroinmunología. Y vamos a tratar de hacer rápido como hizo Virginia. Yo les voy a contar de un paciente que nosotros lo conocimos en el 2016, de 6 años, previamente sano, sin antecedentes personales ni familiares de importancia, que consulta por un episodio de cefalea y disminución progresiva de la agudeza visual. Cuando nosotros lo conocemos, tenía una agudeza visual de 20 en 30 en el ojo derecho y 20 en 200 del ojo izquierdo, con discromatopsia, con defecto pupilar aferente. En el fondo de ojo tenía una papilitis bilateral, se le hace una punción lumbar, está todo, ahora yo les resumo todo, pero bueno, tuvo una punción lumbar que fue normal, con 6 elementos. Perdón. Y en ese momento le mandamos para estudio de bandas que dieron positivas en líquido cefalorraquídeo con suero normal. Ahí está. Esta es la resonancia que tenemos del inicio. Si bien el cerebro era normal, la resonancia de médula también era normal, pero fíjense que podíamos ver que en las secuencias con gadolinio de la médula espinal tenía un refuerzo, sobre todo pericono. Y cuando vemos los nervios ópticos, fíjense que es una neuritis óptica bilateral, extensa, longitudinal, con mucha captación perinervio óptico, hasta incluso si ven en los cortes se puede ver la captación de la papila, o sea, esa papilitis se puede ver también en las resonancias. Entonces nosotros ese paciente lo asumimos como una neuropatía óptica longitudinalmente extendida con perineuritis y con papilitis. Además de eso, tenía algún refuerzo leptomeningio asociado. Entonces, en ese momento, nosotros le hacemos pulsos de solumedrol por 5 días sin recuperación de la agudeza visual, así que le ofrecemos recambio plasmático terapéutico, que hizo 5 sesiones en días alternos asociados a ciclofosfamida, con recuperación de la agudeza visual. El chico en ese momento, 2016, se nos dificultó mucho el estudio de los anticuerpos, así que no pudimos estudiar anticuerpos. Sí las bandas, solo para recordar un poco que un paciente que tiene una neuritis óptica agresiva que no responde a corticoides, tenemos que ofrecerle recambio plasmático terapéutico. Esto es un poco la experiencia que nosotros mostramos de pacientes que no respondieron a esteroides y les ofrecimos recambio plasmático y en el 70% de los pacientes mejoraron, así que si tienen chicos con neuritis agresivas que no responden, ofrézcanle más tratamientos porque la idea es que el paciente quede sin secuelas.
Y un poco también mostrando esto que había mostrado Virginia, más allá de que nosotros no teníamos los anticuerpos, empezamos a pensar en diagnósticos diferenciales y las neuritis ópticas con papilitis, que son longitudinalmente extendidas, que tienen perineuritis, son muy sugestivas de MOG. Este es un trabajo que hicimos con Silvia, en donde comparamos distintos tipos de neuritis, y fíjense que las neuritis de MOG son bien agresivas, con papilitis, con mucha inflamación, a diferencia sobre todo de las de esclerosis múltiple, que son más bien cortas, y las de aquaporina 4, que son más bien posteriores, no son tan inflamatorias con papilitis, sino que dan mucha quiasmitis. Y si vemos rápidamente los criterios nuevos del Consenso Internacional de MOG, fíjense que la neuritis óptica está dentro de las manifestaciones típicas de MOG, con una neuritis que es inflamatoria, bilateral, longitudinalmente extendida, con edema del disco óptico. Entonces, si bien nosotros en su momento no tenemos los anticuerpos, nosotros teníamos alta presunción diagnóstica de que este paciente tenía una neuritis por MOG. Sin embargo, como ya saben, si bien los pacientes que tienen MOG pueden tener un EDSS alto, un score de discapacidad alto al inicio, la recuperación en general es buena. Fíjense que en los pacientes pediátricos que compararon series empezaron con un score de 4 y después del tratamiento la mayoría está en un score de 1, o sea que la recuperación suele ser buena, y en las distintas series publicadas, tras un brote inicial, el 40% de los chicos quedan monofásicos. Así que en ese momento nosotros decidimos no iniciar según los consensos internacionales, no iniciar inmunoterapia y hacer un control evolutivo de la paciente. Esto solo para recordar, el consenso, digamos, último internacional recomienda esto, que si el evento piensa que o tiene la confirmación de que es un MOG, no debería en principio iniciar tratamiento inmunosupresor en el primer evento. Entonces el paciente evoluciona sin nuevos eventos clínicos. En los controles de laboratorio, sin embargo, empiezan a aparecer, nosotros hacemos controles seriados anuales de laboratorio, sobre todo para ver si aparece autoinmunidad asociada, y en este paciente, si bien el perfil tiroideo era normal, empiezan a aparecer anticuerpos antitiroideos positivos. Esta es la resonancia de control. Fíjense que la recuperación, bueno, el cerebro ya era normal, pero la recuperación de los nervios ópticos es muy buena. Y el paciente pierde el seguimiento por la pandemia y a los 13 años, en el 2023, acuérdense que el evento había sido en 2016, vuelve. Estaba asintomático, con buen rendimiento escolar, lo vemos en el consultorio, decimos, bueno, buenísimo, fue una neuritis óptica monofásica, pidamos una resonancia de control, probablemente para darle el alta al paciente. Y acá nos encontramos con la sorpresa que varios años más tarde, el paciente que se acuerdan que tenía una resonancia normal, fíjense que en cerebro ganó varias lesiones, chiquititas, ovoideas, periventriculares, bueno, acá no sé si se ve la pantalla lo que yo marco, pero varias, supratentoriales, ahora les voy a mostrar que también tenía infratentoriales, fíjense, pedúnculos cerebelosos, tronco, y en médula espinal también había ganado lesiones, que estas lesiones eran cortas, de menos de 3 metámeras, y algunas incluso captaban con gadolinio, o sea que teníamos un paciente que de forma asintomática, sin haber tenido nuevos eventos clínicos, había tenido una neuritis que a nosotros nos parecía por MOG, a pesar de que no teníamos anticuerpos, pero con bandas positivas. Entonces, y ahora había ganado lesiones sugestivas, que ahora vamos a ver, y nos ponemos a pensar entonces qué hacer. Decidimos repetir la punción lumbar. En ese momento el paciente vuelve a tener bandas positivas con un líquido normal, y ahí en este momento sí lo estudiamos para MOG y aquaporina, que fueron negativos por técnica de cell-based. Entonces, un poco ahora, digamos, reviendo al paciente, el paciente, recuerden que para los criterios últimos de McDonald de 2017, que ya hay muchos estudios de real world que muestran que estos criterios son aplicables a la población pediátrica. Uno, para hacer diagnóstico de esclerosis múltiple, necesita tener diseminación en tiempo y en espacio.
La diseminación en tiempo, uno la cumple por tener al menos una lesión en al menos de una de las topografías, de las dos de las 4 topografías típicas, que son las periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales o médula espinal. Y para la diseminación en espacio, uno debería tener o en una misma resonancia lesiones en distintos tiempos de evolución, o sea, lesiones que capten gadolinio y lesiones que no capten gadolinio, o en una resonancia, no importa el tiempo que uno le haga después, aparición de nuevas lesiones. Y además, recuerden también que las bandas positivas suman, digamos, a la diseminación en tiempo. Entonces, en este paciente cumplía la diseminación en espacio porque tenía las 4 áreas típicas y cumplía la diseminación en tiempo porque tenía lesiones que captaban y lesiones que no captaban, y además tenía las bandas positivas. Entonces, en un principio nosotros teníamos que el paciente inicialmente parecía más bien un MOUP, sobre todo por la edad de inicio de muy chiquitito. El compromiso del nervio óptico era bilateral asociado a papilitis. Si bien no tenía un hipotiroidismo claro, había desarrollado anticuerpos antitiroideos, y sin embargo, con el correr del tiempo, el paciente tiene bandas que son persistentemente positivos, gana lesiones de forma asintomática, cumple criterios de diseminación en tiempo y espacio, y las lesiones en la médula espinal son las típicas de esclerosis múltiple. Entonces, un poco para debatir y preguntarles, nosotros creemos que los cuadros inflamatorios en los niños pequeños hay que seguirlos en el tiempo porque pueden ir variando. Lo que uno está convencido que es en algún momento, hay que seguirlo en el tiempo para ver cómo evoluciona. La neuroinflamación probablemente en los chicos más chiquitos sea mayor y entonces los cuadros iniciales pueden ser más agresivos. La importancia de los biomarcadores en el momento y con técnicas adecuadas, qué hacer cuando no disponemos de los mismos, y pensar un poco si en los chicos los cuadros pueden superponerse, y si quieren yo después les cuento qué hicimos con este paciente, pero si le ofreceríamos tratamiento o no, y cuáles son sus posturas. Lo único, solo antes de terminar, invitarlos a las jornadas que hacemos el 28 y 29 de junio y que por suerte pudimos abrirlas para extranjeros de forma virtual, así que están todos invitados a participar. Nada más. Y escucho opiniones. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Y bueno, tener la fecha, que acá desde Uruguay tenemos un grupo grande. No sabía que se podía hacer, me habían preguntado, se podían inscribir también por vía virtual del extranjero, así que bueno, capaz que Pudimos después abrir pasamos. ahora, es nuevito eso. Sí, así que bueno, todos los interesados pueden trasladarse a Buenos Aires o conectarse por vía virtual. Bueno, no sé si hay alguna pregunta previa, si no pasamos a Silvia, que haga un poco el comentario del caso y luego hacemos las preguntas, que las pueden enviar por chat o alzar la mano. Adelante, Silvia. Bueno, en él estoy involucrado porque lo seguimos junto con Andrea. Y claramente cumple todos los criterios de la neuropatía óptica por Mogap, todos, no le falta ninguno. Y da mucha rabia no haber podido completar por diferentes motivos, porque la familia no podía pagarlo y porque, no sé, el hospital no pudo cubrirlo. No recuerdo exactamente cuál fue la dificultad, pero se había separado una muestra para la determinación de MOG y aquaporina. Pero me parece que lo que uno tiene que rescatar es que después de tantos años, estable, clínicamente sin recaídas, con examen neurológico perfecto, ya estábamos a punto de suspender, digamos, su seguimiento en neuroinmunología. Habían pasado 7 u 8 años de estar libre de cualquier actividad. De todas maneras, con Andrea siempre pedimos una última neuroimagen antes de derivar al paciente. Lo mismo hacemos con las chicas y los muchachos de 18 años antes de derivarlo a seguimiento clínico de adulto o neurología. Porque en este caso lo que demostró claramente es que estaba desarrollando de manera subclínica otra enfermedad crónica, como es la esclerosis múltiple. Porque ahora sí cumple todos los criterios radiológicos de esclerosis múltiple. Y para reconfirmarlo, aunque estaba perfecto clínicamente, lo repunzamos, la mamá entendió la necesidad de hacerlo, y separado por años la anterior función lumbar que fraccionaba bandas oligoclonales,
ahora vuelve a tenerlas. Así que claramente tiene una enfermedad crónica inmunomediada en la cual hay una producción de IgG intratecal y que requiere un tratamiento crónico. Entonces no hay duda de que ahora es una esclerosis múltiple. Podemos cuestionar el diagnóstico anterior de MOGAD, pero clínicamente, radiológicamente lo era totalmente. Entonces, okay, thank you. Perdón, vinieron las la habitación. Entonces, me parece que eso es lo que uno tiene que rescatar. Siempre hay que volver a pedir una imagen del paciente, aunque impresione estar absolutamente estable. Y si ahora cambia el diagnóstico, uno debe encarar el tratamiento que considere apropiado, que en este caso lo que decidimos con Andrea es comenzar tratamiento inmunosupresor crónico, porque el paciente no puede seguir ganando lesiones. Fíjense que además tenía localizaciones de alto riesgo como la médula espinal. No tenía una, tenía varias lesiones en el cordón medular. Y eso no se puede dejar librado a su evolución natural y que siga ganando placas. También íbamos a completar una evaluación neurocognitiva, pero en la vida diaria, digamos, no mostraba dificultades escolares. De todas maneras, vamos a emprolijar esa parte de la evaluación con un perfil cognitivo. Y me encantaría saber qué opinan el resto de la audiencia. Bueno, hay una pregunta ahí del doctor Caparo de Perú que dice que ¿con qué tratamiento empezarían, rituximab o interferón? Y otra pregunta es, ¿puede haber algún caso que con antimog que se transforme en una múltiple, cosa que no, que siempre pensábamos que era prácticamente no compatible? El tratamiento se lo dejo a Andrea, que ahora les cuenta qué decidimos hacer. Respecto de que si los MOG pueden convertirse luego a esclerosis múltiple, cuando describimos en el consenso internacional los criterios diagnósticos, hay una salvedad, hay un cuadro donde se aclara la no recomendación de realizar anticuerpos anti-MOG en un paciente adulto y en un paciente adolescente que cumple todos los criterios de esclerosis múltiple. O sea que tiene neuroimágenes totalmente compatibles con el diagnóstico y tiene bandas oligoclonales positivas en líquido. Y radiológicamente cumplió con los criterios de diseminación en tiempo y espacio. De todas maneras, antes de la publicación y con la ola, digamos, de los anticuerpos anti-MOG, muchos colegas de adultos en todo el mundo comenzaron a pedir estos anticuerpos. Y se describen un porcentaje de pacientes adultos que tienen anticuerpos anti-MOG positivos, pero si uno revisa esos casos, son todos con el test comercial, no es el cell-based con células vivas, y son títulos bajos, con lo cual puede entrar en discusión de si se trata de un falso positivo, de cuestionar eso. Recuerden que los criterios que describimos y se publicaron el año pasado, si tienes un título bajo, necesitas confirmarlo con neuroimagen. Y en este chico, suponte de que ahora nos hubiese dado positivo con un título bajo el anti-MOG. La neuroimagen es de múltiple, no es de MOGAD. ¿Me entendés? Entonces, para decir que coexisten las dos enfermedades, yo creo que no. Son dos patologías separadas, distintas, absolutamente diferentes. Yo creo que es muy interesante que a la temprana edad, este chico con esclerosis múltiple hizo una neuropatía óptica que simuló o pareció un MOGAD. Ahora Andrea les dice el tratamiento que elegimos. Bueno, con respecto al tratamiento, lo que sabemos ya hace un tiempo en esclerosis múltiple y sobre todo en esclerosis múltiple en la infancia es que los chicos tienen mucha inflamación y además uno sabe que en comparación si bien tienen buena recuperación de los brotes, uno sabe que un chico probablemente comparado con los adultos llegue a un score de discapacidad antes por el transcurso de su enfermedad. Y además ya está altamente probado que el compromiso cognitivo en los pacientes con esclerosis múltiple existe. Entonces, esto hace que ya hace un tiempo lo que hacíamos hace muchos años, que era poner tratamientos inmunomoduladores como los interferones y que si después no andaban bien era cambiarlos a tratamientos de alta eficacia. Hoy esa pirámide se está invirtiendo y es recomendable empezar también en pediatría con tratamientos de alta eficacia. Por eso, digamos, hoy en día ya no iniciamos tratamientos de plataforma en los pacientes pediátricos y uno debería empezar con un tratamiento de alta eficacia.
podría ser, digamos, natalizumab, rituximab. Nosotros en este caso, en este paciente, lo que elegimos fue iniciar con rituximab y bueno, todavía no tenemos tanto seguimiento, pero el paciente empezó, lo toleró bien. Como les decía Silvia, está pendiente de la evaluación neurocognitiva, porque ese es un parámetro también importante que nosotros usamos para monitorear a nuestros pacientes con esclerosis múltiple. Pero en este caso iniciamos con rituximab. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer que levante la mano? Una pregunta, cuando dijeron del seguimiento con imagen en un paciente con sospecha de MOG, como hubiera sido este paciente, ¿ustedes hasta qué edad le hacen y cada cuánto se la repiten la resonancia? Si Ya sé hubiese que antes sido, para adultos, pero todos esos años que si está con hubiese ustedes. sido un seropositivo y se comportó como monofásico, Sí. por lo menos durante 5 años, le hacemos una Anualmente. imagen anual, sí, de cerebro, órbita y médula espinal completa. Bien, gracias. Lo que ocurre con él es que se perdió en pandemia, por eso pasó este lapso tan largo, en que evidentemente también estuvo bien, porque en el examen actual él tiene un examen normal, pero no así su neuroimagen. Voy a hacer una pregunta, aunque también podría hacerse después el otro caso. Nosotros en el hospital 2x3 discutimos bastante cuando nos autorizan y sacamos en suero para antimog o algo. Después se hizo corticoides 5 días o algo. ¿Puede llegar a tener falsos negativos o realmente hay que esperar más tiempo para que se negativicen? No, la sugerencia es sacar las muestras cuando reciben al paciente, antes de tomar la decisión de tratamiento. Como le haces un hemograma y como vas a punzarlo para ver si no es un cuadro infeccioso, preservan líquidos y sueros para la pesquisa de autoinmunidad. Así tienen ejemplos, digamos, de estas muestras sin haber recibido nada de tratamiento corticoesteroide. El MOG, el anticuerpo antimog es muy sensible a la corticoterapia, mucho más a la inmunosupresión, pero con corticoides muchas veces un título relativamente bajo, que hubiese sido positivo, puede llegar a negativizarse. Y si Hasta luego, incluso, digamos, se puede guardar, ¿no? La muestra. Nosotros siempre somos claro, bastante, esto aprendimos de Silvia, a ser bastante hinchas en Latinoamérica, la verdad es que todos tenemos dificultades para el envío de anticuerpos, muchas veces no están disponibles o no están disponibles por la técnica adecuada, entonces tratamos nosotros siempre de sacar muestra antes del inicio de corticoides, guardarla, empezar el tratamiento y después uno ve a dónde la manda, cómo la manda, la mejor técnica disponible. Pero como decía Silvia, sobre todo para el MOG, es muy sensible el MOG. Entonces, si uno ya le pasó el corticoide, uno no se va a quedar con la duda si es un falso negativo por el corticoide o realmente era negativo. Una preguntita aparte, eso era, creo que es una duda que tenemos y es un continuo problema porque ya por más que hacemos ateneos y vamos con los pediatras, es imposible que nos guarden una muestra, no sé, se pierden en el hospital, es como un agujero negro que no sabemos dónde quedan las cosas. Nos ha pasado muchas veces que incluso los pediatras ya por el planteo de si esto puede ser una medida, empiezan los corticoides antes de que nos llegamos a ver, típico paciente que entra un fin de semana, nosotros lo vemos al tercer, cuarto día con bolos de metilprednisolona. Y esta pregunta nos las hacemos continuamente y a veces, y encima con pocos recursos, que uno dice, bueno, saco la muestra ahora, si me da negativo, no me quedo tranquila. Tal vez convenga cuando marchan bien los pacientes, si es monofásica, esperar un tiempo prudencial y hacerlos después, ¿qué valor tienen? Porque eso es también la duda que nos quedamos, que yo lo había consultado en otra reunión, pero con los gente de adultos, y dejar como una ventana sin corticoides y si vamos a gastar, porque nos van a pagar una vez sola los anticuerpos, pedirla después de un tiempo sin corticoides. ¿Ustedes estarían de acuerdo en esa conducta? hace un mes publicó el grupo de Oxford, Paddy Waters, digamos, ¿cuándo te puede dar una muestra para antimog falso negativo? Entonces, ellos evaluaron, digamos, todos los test que recibieron para MOG y los títulos bajos, o los más bajos, que podrían considerarse falsos positivos o falso negativo, son aquellas muestras que se tomaron más allá de los 6 meses del evento clínico inicial. Así que el tiempo siempre te juega en contra. A medida que pasan los primeros meses, los chicos, sobre todo el pediátrico, empieza a bajar el título en sangre de anticuerpos anti-MOG. Perdés la chance de encontrarlos. Entonces vas a hacer un gasto que no te va a redituar. Si realmente el chico está muy bien, yo diría que guarden el recurso
y lo usen si hace una recaída, donde vas a tener que tomar una decisión de tratamiento. Entonces es preferible realizar la nueva determinación cuando sea necesario, que cuando tenga una recaída clínica o cuando le hagas un control de resonancia y te muestre una reactivación inflamatoria, aunque el chico no tenga clínica. Estás obligada a ver qué pasó acá. Usar el recurso en ese momento. Hacerlo, después que retires el corticoide vas a estar jugando dentro de los 4 o 5 meses post evento clínico, y tiene razón Paddy Waters, perdés la chance de encontrar el anticuerpo antimóvil. Bueno, muy bien, Virginia, vamos al tercer caso y ahí habilitamos todas las preguntas Gabriel, que hay, tenemos varias. tenemos una tanda publicitaria solamente para recordar que tenemos una jornada, ahí la mencionó Andrea, pero bueno, como es un espacio publicitario pago, no se olviden de la jornada de 28 y 29 de junio en el Hospital Garraham. Allí estaremos. Gracias. Bueno, a ver, pongo entonces. Bien. ¿Se ve bien, no? Sí. Bueno, Sí. vamos al caso clínico 2 para seguir con el tema que veníamos tratando ahora. Bueno, en este caso estamos frente a una escolar de 10 años de sexo femenino, ahora procedente del centro del país, del departamento de Flores, de una zona rural, con un buen crecimiento y desarrollo previo, no había antecedentes familiares a destacar, y en lo personal era una paciente asmática, intermitente leve, con un hipotiroidismo en tratamiento con T4. Tiene un esquema de vacunación vigente con una última inmunización contra COVID-19, la vacuna de Pfizer, pero hacía ya un año. Esta niña empieza con un cuadro que lleva ya una semana de evolución de fiebre y cefaleas frontoparietales de moderada intensidad, sin otros elementos acompañantes, que esta cefalea iba aumentando en los últimos días previos al ingreso, agregando también dolor abdominal, náuseas, vómitos y somnolencia, que fue precisamente la causa de la consulta. Cuando llega a la emergencia tenía una tendencia al sueño con una escala de Gauss de 12, un examen neurológico que sacando una marcha táxica no había otro elemento de focalidad, y del resto del examen general destacamos que tenía una faringe congestiva, un dolor abdominal difuso a la palpación, pero sin visceromegalias. De los estudios complementarios se hizo un hemograma que mostraba 25.000 blancos con 88% de polimorfos nucleares, una PCR 26,1 elevada, una PCT, una procalcitonina elevada. Los hemocultivos y urocultivos no mostraron desarrollo. Tiene una tomografía de cráneo inicial que es normal, y una punción lumbar con un líquido claro, sin coágulos, con unas proteínas elevadas de 0,87, una glucosa de 0,48, lactato de 2,07 y 114 glóbulos blancos, 80% de polimorfos. Los cultivos y el multiplex fue negativo. Bueno, hasta ese momento, por el cuadro febril arrastrado, el planteo fue también de una probable encefalitis viral. Se empezó con el tratamiento con ceftriaxona y aciclovir, pero la niña persiste febril y tiene que ingresar a cuidados intensivos por una peoría en su nivel de conciencia, habría una bradiciclia, velarias y episodios de continencia anfinteriana. A los días de esto, dado que la niña no evolucionaba de la forma que uno hubiera esperado, se plantea nuevamente reiterar la punción lumbar para ampliar un poco la búsqueda etiológica. En este caso obtienen un líquido también incoloro, sin sedimento, con proteínas algo elevadas también de 0,66, una glucosa, lactato normales y una sin celularidad. El cultivo fue sin desarrollo y el multiplex nuevamente negativo. Se amplió la búsqueda para gérmenes específicos como la bartonella, el Epstein-Barr, el VIH, el arbovirus, la brucela, se pidió brucela porque la niña tenía como mascota una liebre de campo silvestre, y bueno, este animal puede transmitir la enfermedad, por eso también se buscó, y se pidió BK, todas estas pruebas fueron negativas. El electro mostraba un sufrimiento cerebral difuso, y bueno, fuimos a pedir una neuroimagen para ver qué estaba pasando, con el planteo si esto podría corresponder también con una encefalitis autoinmune. Y bueno, ya desde el corte sagital vemos estas lesiones hiperintensas, es un flare en corte sagital, ya vemos las lesiones córtico-subcorticales, es hiperintensidad, acá tenemos un T1 y un flare también donde vemos esas hiperintensidad a nivel frontal y lateral, y también más en el sector posterior. Lo mismo acá las hiperintensidad frontales, pero también vemos en este caso compromiso de ambas cabezas del caudado y de los núcleos lenticulares mayor a derecha. Esta niña también tenía lesiones a nivel de las temporales, occidentales, y en fosa posterior, también a nivel de protuberancia y pedúnculos cerebrosos.
¿tá? Bueno, un poco el resumen de la resonancia es lo que está escrito acá, que ya lo dijimos, y agregar también que tenía cierto realce leptomeningio fino a nivel de los surcos de la convexidad, tenía una resonancia de médula que era normal. Bueno, ahora sí planteamos con esta imagen que podría tratarse de una encefalitis autoinmune, con imágenes muy sugestivas que nos hacían pensar en anticuerpos anti-MOG, como todo de vuelta un poco demoraron, pero bueno, frente a este planteo clínico se iniciaron los bolos de metilprednisolona, con lo cual la niña tuvo una franja mejoría clínica y se pudo otorgar el alta totalmente asintomática a los 17 días de internación, con el mantenimiento con prednisona bioral, que se hizo descenso progresivo a partir de las 4 semanas y se mantuvo. Bueno, ahí se reciben los anticuerpos anti-MOG, que son positivos por esta técnica que hace la Mayo, que es la citometría de flujo. Y bueno, la niña ingresa a los 2 meses, estaba bajo descenso corticoideo, con dolor a la movilización ocular, disminución de la agudeza visual bilateral a predominio del ojo derecho. Del examen ya se destacaba un reflejo fotomotor consensual a izquierda conservado, pero lento a derecha, una agudeza visual en ojo izquierdo de 4 en 10 y en ojo derecho tenía una visión bulto. El fondo de ojo tenía un edema de papila bilateral con un resto del examen neurológico normal. Bueno, acá planteamos que estábamos frente a una neuritis óptica bilateral, solicitamos la resonancia de cráneo y médula con contraste, y donde vemos sí, en estos cortes axiales, el FLAIR y el T2, ya vemos el engrosamiento de ambos nervios ópticos, ¿tá? Desde su porción anterior, prácticamente extensa de todo el nervio. Estos son los cortes también con el contraste. Estos son cortes coronales, donde también vemos el nervio óptico engrosado. Esto es un corte que pusimos simplemente para ver las lesiones que tenía de su primera internación córticos subverticales, prácticamente habían desaparecido, lo que había quedado es como cierta atrofia a nivel frontal bilateral, y la resonancia de médula que era normal. Bien. Nuevamente se realizaron los pulsos de metilprednisolona con una excelente respuesta y una recuperación completa muy, muy rápida. Esta niña, bueno, se mantuvo después con prednisona bioral y se inició azateropina como tratamiento de mantenimiento, la cual está hasta el día de hoy, que lleva 1 año y medio del debut de la enfermedad. La resonancia de control a los 2 meses, los nervios ópticos se habían recuperado totalmente, las lesiones córticos subcorticales de la primera internación, como vimos, ya no estaban en la segunda resonancia, y lo que mostraba era esa atrofia frontal bilateral secuelar que mostré en la resonancia previa. Bien. Bueno, muchas gracias, Virginia. Algunas preguntas ya que surgen. Uno, Andrea dijo algo, primer evento anti-MOG, si dado que un porcentaje alto son monofásicos, aunque sea más o menos severo, si justifica empezar un tratamiento de inmunosupresión, si es real la alternativa cuando no tenemos rituximab o algo del uso del micofenolato o la ciatoprina. Y bueno, no sé, alguna otra pregunta. Celeste, si querés, Sí, antes de la intervención de de Silvia. Silvia, a ver si le parece lo mismo. A mí me Mm. parece que la segunda reso, cuando mostraron el contraste, lo frontal tiene captación Captaba. todavía. Sí, capta. O sea, más allá de los nervios ópticos, captan todavía. O sea, esas lesiones estaban todavía. Sí, sí. No sé qué le parece. ¿Querés ponerla? Está bien eso. Eso, Porque no es eso. atrofia, es necrosis laminar, es lo que hace la encefalitis anti-MOG. Y Claro. cuando Y tiene- reactivó nervios ópticos, reactivó. Es buena la imagen, si la quiere volver a poner. Sí, estoy intentando. No sé si ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Ahí ve. Ahí está. Esta otra, Ahí. Ahí está, ahí tenés a la izquierda. ¿Ves cómo refuerza Mm. toda esa necrosis laminar cortical? Sí. y acá un poquito todavía le quedaba también. Eso es en FLAIR, ves cómo brilla lo que ha quedado de cicatriz lineal, bilateral, bifrontal. La encefalitis anti-MOG es interesante, así como la encefalitis por GFAP en los chicos se comporta radiológicamente diferente al adulto,
no vamos a ver las líneas de captación, no la hacen. La encefalitis por Mohs en el adulto es unilateral. Lo único que brilla es un hemisferio, podés tener refuerzo leptomeningio en un solo hemisferio. Los chicos, en cambio, casi el 80-90% hace bilateral, como en el caso que acaban de presentar el de ustedes. Y a contrapartida del adulto, que el adulto con corticoides anda bárbaro, los chicos tienen otro pronóstico, porque justamente esto que mostró, que recalcó Celeste, que es correcto, quedan con una secuela cortical. Este chico es muy probable que desarrolle, esta chica es una nena, una epilepsia focal sintomática, que va a ser frontal. Así que esa era mi primera recomendación. Lo más importante es actualizarle ya una poligrafía nocturna, de sueño nocturno, porque es muy posible que esté desarrollando áreas de descargas epilépticas frontales, porque va a necesitar entonces tratamiento permanente para que no avise, digamos, de la epilepsia con una crisis clínica. La otra realidad es que va a necesitar una evaluación neurocognitiva, porque dependiendo de la localización y el número de estas necrosis corticales, también, digamos, impacta en el desempeño académico y en el perfil cognitivo de los chicos. Y la inmunosupresión, claro que la necesita, tuvo un segundo evento, después de haber tenido una encefalitis autoinmune, ni siquiera cuando retiraron el corticoide en pleno descenso de la corticoterapia, hace una neuropatía óptica bilateral típica de Mohs, con papilitis, con neuropatía óptica longitudinal y con intensa captación de gadolinio. Azatioprina no es la inmunosupresión ideal, pero bueno, si es lo que hay, se da eso. Realmente nosotros no estamos usando azatioprina porque te obliga a darle corticoterapia asociada, digamos, una comedicación. Y con eso los chicos ganan todos los efectos adversos del corticoide. Entonces, si no es posible ponerle rituximab, el micofenolato mofetil es otra opción. Uno lo cubre al micofenolato también con corticoide durante el primer mes o 2 meses de tratamiento y luego lo puede empezar a retirar. ¿Y por cuánto tiempo? Es una buena pregunta que todavía no tiene una respuesta cierta. Todo depende en Mohs yo creo, de la severidad del cuadro que motiva el ponerle la inmunosupresión. Los colegas europeos, el grupo pediátrico europeo, ponen un plazo de 2 años y si no hay recaídas, poder empezar a retirarlo. A mí me parece que para los cuadros más graves, por ejemplo, los chicos que hacen recaídas con las lesiones pseudoleucodistróficas, o los chicos que hacen recurrencia de neuropatía óptica, y tenemos pacientes que después de hacer una DEM empiezan a hacer neuritis óptica y después hacen un crión, repiten neuritis óptica a pesar de estar con inmunosupresión. Esos chicos necesitan combinación de inmunosupresores y por más de 2 años. Necesitas por lo menos estabilidad durante 5 años. Esta chica hizo encefalitis seguida de neuritis óptica y van a tener que seguirla de cerca a ver si no hace el mismo fenotipo de repetir neuropatías ópticas cuando intente quitar la azatioprina, porque les va a obligar a poner una inmunosupresión más potente, más eficaz. El pronóstico visual, si no, se deteriora muchísimo cuando repiten neuritis ópticas longitudinales con esta intensidad de inflamación. El antimog es más bueno que el antiacuaporina, pero cuando repetís varios eventos deja de ser tan bueno. Empezás a perder espesor de capa retiniana y espesor del nervio óptico. Pero es un excelente ejemplo de encefalitis aguda autoinmune por anticuerpos anti-MOG con recaída visual, con recaída de nervio óptico. Muy interesante. Una pregunta, Silvia. Primer evento anti-MOG, grave. Decía Silvia, esperar que demuestre que va a ser, que va a tener otro evento. Control clínico de imagen, si en la imagen... Habría excepciones. Si tuviste como primer evento una neuropatía óptica bilateral, suponte, por MOG, pero de un ojo lo perdiste la visión. Suponte que había empezado unilateral, después se hizo bilateral, cuando vino a consultarte, hicieron todo el tratamiento agresivo, pero hay un ojo perdido. Eso te autoriza a inmunosuprimir, porque si llega a ser una recaída en el único ojo válido, exacto, queda ciego legalmente. Entonces hay excepciones para autorizar o para darte la libertad de decidir si inmunosuprimís con un primer evento anti-MOG. Lo mismo
Sí, decilo, dale. No, perdón, lo mismo, digamos, en estas variantes pseudoleucodistróficas muy agresivas, también que cuesta mucho a veces la recuperación, en esos eventos también uno estaría avalado a tal vez iniciar inmunosupresión de forma precoz. Una pregunta acerca de ese tema, y si puedo, puntualmente por un paciente que tuvimos, que tuvo una mielitis muy severa, al punto de que quedó parapléjico, y estuvo muchísimo tiempo para recuperar, fue un MOC también, pero requirió llegar hasta, después de metilprednisolona, plasmaféresis, inmunoglobulinas, rituximab, recién ahí mejoró, pero hasta el día de hoy, que lleva un año post evento inicial, todavía persiste con una mínima parecia a nivel distal, o sea, y fue un paciente que le empezamos rituximab, y le seguimos rituximab. El tema es hasta cuándo, porque fue un monofásico, después pasó bien, pero siempre bajo rituximab, ahora en marzo, fue en junio del año pasado el debut, le repetimos después de, en marzo, sería los 6 meses de la última dosis, y siempre nos queda la duda de hasta dónde seguir, ¿no? Porque tampoco es que damos rituximab, es un fármaco que inmunosuprime, ¿no? Hasta dónde se puede seguir o no cuando fue monofásico su evolución hasta ahora. O no sabés si iba a No ser sé, la en realidad no recaída, sé porque lo pero tengo se con lo evitaste rituximab, con el rituximab. Y me pero la parece indicación fue perfecto por que lo la hayan, severidad. Mm. pero me Que en parece esa perfecto que lo hayan inmunosuprimido, y yo lo cubriría 2 años por lo menos. época. Pero Bien, te tiene que demostrar en los controles de neuroimagen que no tenés nada de captación leptomeningia, ni pericono, ni en algún segmento del cordón medular, para dentro te resta un año más de inmunosupresión, bien. permitir que él se termine de recuperar y para estar seguros de que realmente no va a ser una recaída. Ese No, sería y al otro ejemplo revés, el que das. claro, y al revés también, ¿no? Si vos, ese paciente hubiese evolucionado mal y vos le haces una resonancia y tiene una atrofia que ya no, ya sabes que no tiene posibilidad de recuperación, bueno, en ese caso seguir la inmunosupresión no te va a ayudar demasiado, pero en este caso que el chico respondió, como decía Silvia, y mejoró, está justificado claramente mantenerle la inmunosupresión. Bien, 2 años sería, porque eso es lo que no está muy claro en ningún lado. Y uno opta por tratarlos cuando realmente pasó mal, ¿no? Porque fue un niño que costó muchísimo la recuperación y lo vimos mucha fisioterapia, mucha rehabilitación y nos daba miedo que volviera a pasarle. Y bueno, pero después que uno se lo empieza es hasta cuándo, ¿no? ¿Quién me asegura que después que se la saco no recaiga? Es como difícil la decisión. Ese caso debutó con una mielopatía, con una paraplegia así completa. Y fue de los pocos que le hicimos corticoides y le hicimos plasmaféresis de entrada, una segunda pulso, y la verdad que al inicio respondió muy poco. Otra cosa que hemos aprendido con Silvia y también con Andrea es que acá usábamos muy poco la plasmaféresis, tenemos disponibilidad y ahora, bueno, decía un poco Andrea, en esta forma severa, con un compromiso óptico que no, a veces usábamos más la inmunoglobulina, pero creo que hay más consenso, ¿no, Silvia, en usar este plasmaféresis? Es un recurso que hay que usarlo y cuanto antes mejor. Y si se le acopla, digamos, la ciclofosfamida oral, como es el protocolo que hacemos en el Garraham, evitas el repique de anticuerpo, porque se hace días alternos el recambio. La verdad que la eficacia del método es excelente. Así que si uno tiene el recurso hay que usarlo, es bárbaro. Y perdón, Gabriel, como quedan 3 minutos de la hora 10 que dijiste que iban, me tengo que sacar una duda existencial que la voy a sacar a todo el servicio porque tenemos el gran problema del tema de los anticuerpos y las dosificaciones. Nosotros tenemos el LAC que los lleva a la Clínica Mayo con esas dosificaciones de 1 en 100 y después, bueno, los compañeros que fueron a la ICNA nos pasaron un poco las diapositivas de la charla de Silvia y la verdad que esos valores de más de 640 nos hizo replantearnos un montón de. Primero que la técnica que están usando, yo quiero entender Es qué es la diferente, psiquiatría el de fax, flujo, eso, claro, es un pero método nunca propio. voy a llegar a esos valores de 640 para ningún paciente. Creo que tenemos solo 1 con 1000, todos los demás nos han dado en torno al 100. Y el cuadro clínico lo explica, pero nunca vamos a llegar a esos valores. No te quería ver si Pero podías hacer viste algún que ellos comentario. ponen en el reporte, yo me detuve a mirar si ponían algún rango propio, porque el fax solamente ellos lo hacen en la Mayo, y es más de 1 en 20. Sí, Entonces, más de 1 en 20 lo consideran lo positivo para su consideramos clínico. metodología. Ese sería el cutoff. Y el Está cuadro que yo bien. mostré en ICNA era eso, cuando se usa una metodología de cell-based diferente a la de Paddy Waters en Oxford, tiene que reportar, digamos, cuál es el cutoff propio en laboratorio. Y acá te lo reporta la Mayo y dice que es de 1 en 1 en 20 y por 20. eso pone que 1 en 100 Ah, es positivo. bien.
Además pero que cumple los criterios radiológicos, ¿me entendés? exacto, Entonces, no hay duda en este paciente, lo es. Es un perfecto. Porque no queremos ir al criterio de que son positivos o de que tenga la enfermedad, que a veces no es lo mismo, ¿no? Que hay una titulación diferente para decir tiene la enfermedad. Una no, pregunta. la enfermedad es tener el anticuerpo positivo y Y la la clínica, clínica. La claro, sí, enfermedad sí, es la la clínica. clínica, Sí, sí, claro. Por eso Bueno, los criterios empiezan con los core clinical syndromes y no con el laboratorio. exacto, No bien. tiene el paciente que tiene una disfunción neurológica determinada. Y el segundo punto es, lo voy a confirmar con el test de laboratorio. una pregunta práctica, que a veces tenemos limitación para que nos autoricen y los costos para enviar a la clínica Mayo. En Argentina, ¿en qué lugares hacen antimog y qué sensibilidad o qué confiabilidad tienen? En Argentina hay varios laboratorios que realizan, todos usan el test comercial, no realizan el test en células vivas. O sea, ni el FACS, ni el Live Cell Based que hace Barcelona, que hace Oxford y que hace Austria y Alemania. Todos usan el test comercial, que es el Eurinmun, porque lo ha distribuido a todo el mundo, porque hay una cuestión de costos, economiza tiempo y material. El punto es que no está refrendado totalmente. Digamos, estos laboratorios líderes que desarrollan la técnica adecuada en Live Cell Based han hecho el control de calidad del Eurinmun y no da. Entonces, ¿me entendés? No hay una concordancia alta, con lo cual te puede dar tanto falso positivo como falso negativo. Pero sin embargo, es el que tienen todos los centros, digamos, en Estados Unidos también, no todo el mundo le manda la Mayo. Un montón de hospitales en el resto de todos los counties norteamericanos utilizan el FIX. Compran el test comercial y lo hacen en el propio laboratorio. La conclusión es lo que hay. Si puede, se manda la muestra a un laboratorio que sabemos que tiene alta calidad en su realización, y si no, nos conformamos con lo que se puede hacer. En toda Latinoamérica, mi conocimiento es que el único lugar que hace live cell based con buena metodología es Porto Alegre, porque es Douglas Sato, porque desarrolló la técnica en Japón. Estuvo allá 5 años, así que aprendió bien a hacer la metodología y la hace en Brasil. Ahora él está en Brasil y tiene un centro privado. Brasil también tiene dificultad porque no todos pueden pagar el test a Douglas. Ahora yo que estoy en Sao Paulo, es la misma discusión que tenemos en este Congreso de Neuroinmunología. No todos pueden acceder a ese test. Y lugares lejanos como el nordeste brasilero no tienen posibilidad de estudiar a los pacientes directamente. Creo que igual también sobre esto que decía Silvia, digo, lo importante es que los criterios diagnósticos hoy de Mogad empiezan con la clínica, porque nos va a pasar en nuestra práctica diaria que vienen pacientes con MOG positivos, nosotros ya, digamos, nos ha pasado un montón de veces que vienen con MOG positivos esclerosis múltiples o que vienen con MOG positivos pacientes que les pidieron por pedirle. Entonces, los criterios diagnósticos empiezan con la clínica. La clínica tiene que ser, bueno, los criterios están bastante claros, pero sugestiva. Y después a eso yo le pido un anticuerpo, porque cada vez más vemos que hay esto que decía Silvia, el test comercial no es unificable cuando, digamos, se hicieron estudios, la sensibilidad varía muchísimo, desde el 80 al 50%, dependiendo de dónde se haga y cómo se realiza, incluso el test comercial. Entonces, vamos a ver falsos positivos y falsos negativos por todos lados. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es a qué paciente se lo pedimos y cuál es el paciente que creemos que puede tener un MOG. Bueno, la verdad que excelente reunión, nos hemos sacado unas cuantas dudas y creo que podemos mejorar en este tema. No sé si hay alguna otra pregunta, si no le doy Víctor Ruggeri, que pide la mano, y Pero Alfonso muy bien Gutiérrez de Costa presentado. Rica. Felicitaciones a las presentadoras, muy bien presentados los casos. Muy bien. Las dos últimas preguntas, Alfonso Gutiérrez, Costa Rica, y Víctor Ruggeri de Buenos Aires. Primero Alfonso, primero Alfonso. Gracias, gracias. Alfonso. Bueno, sí, primero que todo, muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros es de mucho provecho la discusión con expertos. Solo tenía una pregunta. Cuando empieza el cuadro agudo, ¿verdad? Puede ser que al inicio tengas una neuroimagen que sea o hallazgos muy sutiles o que incluso sea normal.
Entonces, la pregunta iba en el sentido de que si está establecido generalmente qué intervalo de tiempo ya esperas una resonancia francamente positiva cuando estamos en el contexto de este cuadro. Te lo digo porque, digamos, en nuestro hospital no tenemos resonador, entonces tenemos que desplazar al paciente y a veces tenemos que jugar un poco con los tiempos, ¿verdad? Entonces, la pregunta iba en ese sentido, ¿verdad? De más o menos, si tienes una resonancia inicial negativa o tal vez muy sutil que no lo es, ¿cuándo ya sería un intervalo prudente en el contexto de un niño que sigue, pues, una clínica evidente, repetir la imagen? Es difícil contestarte porque dependería de qué fenotipo clínico estás tratando o estás hablando. En una neuropatía óptica severa como la que mostraron, en la que uno supone que debe haber, es bilateral y ya tenés papilitis en el fondo de ojo, te diría que es imposible que no tengas anormalidad en la neuroimagen. Por otro lado, digamos, cada vez que yo doy las charlas, digo que no se puede realizar en un paciente pediátrico una neuroimagen con un equipo que tenga una potencia menor a 1.5. Es inadmisible. Entonces, hay equipos de muy bajo teslaje que pueden dar imágenes pobres en las que quizás no veas nada, pero un equipo de por lo menos 1.5, en un chico clínicamente sintomático con una neuropatía instalada óptica o una mielopatía longitudinal que está pléjico y que está con vejiga neurogénica, es imposible que no tengas imagen positiva. Haciendo toda la secuencia. A veces no brillan tanto en FLAIR, pero le haces difusión y ves claramente el cambio de señal, y lo mismo con la captación de gadolinio. ¿Cuánto esperar? Porque tiene que trasladar al chico, siempre es importante tenerla rápido, no solo para neuroinmunología, en un caso de una encefalopatía aguda, para encefalitis infecciosa. La meningitis o meningoencefalitis infecciosa también te puede dar pista de cuál sería la etiología más apropiada. O hablarte, en cambio, de que tiene una cosa granulomatosa parenquimatosa y tiene que pensar en otro diagnóstico. Así que la neuroimagen rápido siempre hay que hacerlo. Entiendo las dificultades de traslado. Nosotros, cuando yo entré al Garrahan, no teníamos resonador. Así que recién después llegó el equipo al hospital. Hemos pasado esa parte de la historia, pero cuanto antes se pueda conseguir el estudio, y si se consigue asegurarse de que sea de una potencia apropiada para estudiar al paciente y hacer todas las secuencias completas, no quedarse con un estudio parcial. Bueno, No sé si muchas gracias. Víctor, acá me está apurando el presidente, si es el cierre o una pregunta breve y No voy a terminamos. hacer ninguna pregunta. Yo quiero primero pedir disculpas porque entré tarde porque no tenía internet, te pedí el link a vos. En segundo lugar, agradecer especialmente a Silvia, que sé que está en un congreso, hizo su tiempo para poder enriquecer esta discusión, y felicitar a toda la mesa. Nada más, no les tomo más tiempo, simplemente quería agradecer y felicitar. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Virginia, Andrea, Silvia, Gabriel. la verdad que ha estado 10 puntos. Queda grabada la charla y no sé, Alfredo, si querés dar las últimas palabras o si no cerramos. Gabriel, solo una consulta, perdón que te interrumpa. Unirme El link para el curso virtual que mencionabas, que va a ser ahora en el Garrahan al final de junio. Sí, perdón, ¿cuál fue la pregunta? No escuché. Sí, Perdón, pudiste. El curso, la información del curso. Y el link la vamos a difundir por la INP, Por Alfonso. la INP. Sí, yo les mando, igual lo difundimos, hay un mail de Me está consultas que pidiendo nos el link. escriben para ver cómo es la inscripción virtual. Es Ajá. Jornadas Neuroinmuno 2024, pero lo mandamos por el mail de la INP. Ok, genial, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos seguimos encontrando para enriquecernos con estas presentaciones y los comentarios. A las tres presentadoras, bueno, a las dos presentadoras y a Silvia como experta, realmente un placer. Así que nos estamos viendo, y nada más que decirles eso, que en los próximos días va a quedar grabada, así que la podremos seguir repasando todas las veces que queramos. Muchas gracias. Un abrazo.